Dice, ¿cuánto pesa un mol de aire? Para entender perfectamente este problema, necesitamos tener este pequeño bosquejo que está aquí, que nos dice que el aire atmosférico contiene diferentes gases. Entre ellos contiene neón, xenón, argón, dióxido de carbono, monóxido de carbono, nitrógeno y oxígeno. Aquí nos faltó el kriptón, los gases nobles, que son el neón, xenón, argón y kriptón. Pero el kriptón lo contiene en un porcentaje pequeñísimo. Los más representativos son estos gases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gases. Ese es el aire que respiramos. Y luego sigue diciendo, para los cálculos estequiométricos se considerará el 21% de oxígeno y el 79% de nitrógeno, coma. En el porcentaje de nitrógeno, coma, están todos los porcentajes promediados, con excepción del oxígeno. O sea que todos los porcentajes del neón, xenón, radón, dióxido de carbono, monóxido de carbono, están promediados todos en el 79%, y eso se puso en el nitrógeno. Porque esta cantidad de elementos químicos que están aquí, los porcentajes son muy pequeñísimos. Entonces, si lo promediamos todo junto con el nitrógeno, nos da el 79% de nitrógeno. Es por eso que cuando hagamos cálculos estequiométricos en ingeniería, ya sea en ingeniería química o en la preparatoria, vamos a tomar en cuenta únicamente el 21% de oxígeno y el 79% de nitrógeno. Y en realidad, el 21% de oxígeno lo tenemos en realidad en el aire. A menos que estemos demasiado altos o demasiado bajos. Puede ser que a nivel del mar haya un porcentaje de oxígeno más alto, y a nivel en algún cerro, en algún pico de alguna sierra, tengamos un poco menos de oxígeno, pero el promedio sobre la Tierra es el 21% de oxígeno. También lo que necesitamos es el peso atómico. Va a ser igual al número de electrones más el número de protones. Como por ejemplo, si tenemos que el peso atómico del oxígeno, el oxígeno siempre está puesto, está en el aire en forma de O2. Entonces, cada oxígeno contiene 8 electrones y 8 protones. O sea, 8 más 8 protones es igual a 16. Esa es la masa atómica. El número atómico es el 8, porque corresponde a 8 electrones y 8 protones. Pero la masa atómica del oxígeno, únicamente el puro oxígeno, una molécula de oxígeno, no combinación como O2, porque el oxígeno 2 es el que respiramos. Entonces, si aquí tenemos 2 oxígenos, entonces aquí tenemos
que 2 por 16 es igual a 32. Ese es el peso atómico. Ahora, el nitrógeno es igual a 14, el número atómico. Pero resulta verdad de que en el aire, que el peso atómico del nitrógeno ese es el nitrógeno molecular, o sea, el peso atómico. Está de esta forma, N2. Entonces tenemos aquí que 2 por 14, que es el número atómico. O sea que aquí realmente tiene 7 electrones y 7 protones. Por eso el número atómico es de 14. Ahora, aquí es 14. Es 14, parece que .1, creo. O no recuerdo cuánto tiene exactamente, déjame ver. Es 14.1. Aquí sí. Y esto es igual a 28.2. Ese es el número, el peso atómico. Aquí tenemos ya el peso atómico del oxígeno. La M significa que el peso atómico es igual a la masa atómica del oxígeno, es igual a 32. Aquí igualmente, el peso atómico es igual a la masa atómica del nitrógeno, que es igual a 28.2. Muy bien. Pero estos... Ahora, la pregunta es, ¿cuánto pesa un mol de aire? Ok. Como base de cálculo podemos poner un mol de aire. Está bien. Pero si mejor agarramos 100 moles de aire. ¿Por qué agarramos 100 moles de aire? Porque resulta de que el aire está compuesto del 21% de oxígeno y el 79% de nitrógeno. Eso indica, ¿verdad?, que si tenemos, por ejemplo, 100 litros de aire, el 21% es oxígeno y el 79% es de nitrógeno. Entonces vamos a trabajar con 100 y al último vamos a convertirlo de un mol. Entonces, para poder sacar el peso del aire, aquí tenemos una fórmula que dice que el número de moles es igual al peso del elemento o del compuesto entre la masa molecular. Aquí está. N es igual al número de moles. El peso, la W es igual al peso del elemento o compuesto. Y la M es masa molecular. Eso indica. Entonces queremos sacar el peso de un mol de aire. Yo que puse aquí 100 moles de aire. El peso de cada uno de esos elementos, del oxígeno y del nitrógeno, nos va a quedar que el peso, por ejemplo, del oxígeno 2, voy a hacerlo más grande. El peso del oxígeno va a ser igual a, destacando aquí de esa fórmula, el peso va a ser igual al número de moles del oxígeno por la masa molecular del mismo oxígeno. Entonces, aquí nos queda como, si agarramos como base de cálculo los 100 moles, entonces los moles del oxígeno son 21 por la masa molecular del oxígeno. Y la masa molecular del oxígeno es 32. Y va a ser igual a esto, a lo que salga allí. Ahora, el peso del nitrógeno va a ser igual a los moles del nitrógeno por la masa molecular
del nitrógeno. Y esto es igual a agarramos 100 moles a otra cosa. Esos porcentajes, como son gases los dos, se miden porcentajes en volumen. Pero cuando se mide en volumen esos porcentajes, el porcentaje en volumen va a ser igual al número de porcentaje en moles. Entonces, aquí, de acuerdo con esto, que tenemos aquí que el nitrógeno, el número de moles del nitrógeno es 21, porque agarramos los 100 por la masa molecular del nitrógeno, que es 28.2. Y lo que resulte, eso es. Si hacemos aquí la suma del oxígeno y del nitrógeno, 2.900 libras. Nada más entre 100 y sale. Entonces el peso del aire, de un mol es igual a 2.900 entre 100 y es igual a 29 libras.